Evangelio de Cristo nos enseña en el Nuevo Testamento también. Éxodo capítulo 20, si usted ya lo encontró, tenga la amabilidad de ayudarle a aquel que está a su lado, que todavía no ha encontrado la palabra de Dios, porque lo importante es que todos podamos leer lo que la Biblia dice. Vamos a meditar en esta mañana sobre los 10 mandamientos, la ley de Dios. Creo que es importante para poder mantener nuestra fe viva, entender lo que Dios ha dicho y ha declarado para nosotros sus hijos. ¿Lo tenemos, iglesia? Éxodo capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Quiero que ponga énfasis en lo que usted va leyendo, porque quiero que lo haga conmigo para que Dios nos hable de una manera específica e individual con el Espíritu Santo acá a nuestras vidas. Dice la Biblia: y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Léalo conmigo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna, semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy, escuche, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué dice, iglesia? Y lo santificó. 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Amén. Padre, háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, en Éxodo está esta palabra revelada por ti en el monte Sinaí, para un pueblo, Señor, que venía de tener dioses, de ver a hombres apoderarse y maltratar al ser humano. Pero esta palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, está vigente para la iglesia que ahora es de Cristo. En Mateo capítulo 22, versículo 37, tú estableces cómo demandas que te obedezcamos y que vivamos para ti. Y estos 10 mandamientos son aprobados en el Nuevo Testamento para que la iglesia de hoy los podamos vivir, para poder comprender tus planes perfectos y agradarte a ti todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra. Oro para que nos hables, oro para que nos bendigas por medio de ella y nos ayudes a desarrollar fe, convicción en lo que hemos creído, que es el Evangelio de Cristo. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento, amado hermano. El libro de Éxodo, como ya se nos ha enseñado, algunos teólogos lo dividen en 2 porciones, los 40 capítulos que usted tiene en su Biblia. Del capítulo 1 al capítulo 18, todos hablan sobre el tema de la salida. Pero del capítulo 19 al 40, el Éxodo habla de la revelación de Dios hacia un pueblo que escogió, llamado Israel. Entonces está dividido en 2 partes este libro, narrando la salida y luego narrando la revelación de Dios para con el ser humano después de su caída ya en Génesis. Este libro es maravilloso porque en el hebreo, de hecho, el nombre de Éxodo, que ahora conocemos del griego, se llama Shamot, que significa nombres.
pero la palabra en sí, lo correcto es tendría que llamarse Shem, que significa el nombre, porque en Éxodo es donde Dios declaró el cómo quería ser conocido por la humanidad que somos ahora nosotros. Y es en el capítulo 3 donde Moisés tuvo un encuentro personal con Dios, y es donde Dios le revela quién es Él. Y usted se podrá acordar quién dijo Dios que es y qué le dijo a Moisés. Moisés le preguntó: Señor, y si preguntan de parte de quién voy, ¿qué debo de decir? ¿Qué le dijo Dios? Diles: yo soy el que soy. El gran yo soy te envía. Y por eso el libro que conocemos como Éxodo se llama en el hebreo Shem, que es el nombre, porque allí aparece en el libro de Éxodo. Ahora, amados hermanos, vamos a hablar sobre los 10 mandamientos. ¿Y por qué es importante saber el nombre? Porque es ahí donde Dios se reveló a un pueblo que Él sacó de un reino pagano que significa o simboliza el mundo. Ahora, amados siervos del Señor, siervas de Dios, tenemos que entender algo muy importante. Cuando hablamos de los mandamientos, tenemos que hablar de quién los dio. Y Dios es el legislador santo, puro y justo y digno de poder establecer normas, porque Él es el creador del universo. Entonces el libro de Éxodo es importante porque ahí están los 10 mandamientos, y quien nos da es el legislador perfecto que tiene sabiduría y autoridad para decretar mandamientos para que el hombre sepa vivir para él. Amén. Ahora bien, los 10 mandamientos hablan de quién es Dios, su carácter, su autoridad, y también muestra el anhelo de Dios para con su creación, para que sepamos cómo vivir adorándolo a Él y aprendiendo a vivir entre nosotros para honrarlo a Él. Ahora, por eso es importante hablar de los 10 mandamientos. Ahora entonces, aprendamos lo primero. Antes de hablar de los 10 mandamientos específicos, conocidos también como decálogo, aprendamos algo muy importante. ¿Quién es el dador de la ley? ¿Quién es el dador de los 10 mandamientos? Y usted lo puede ver primeramente en el versículo 1. ¿Qué dice su Biblia? Y habló Dios estas palabras diciendo, léalo fuerte: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra. El dador de la ley perfecta, que en los salmos el salmista David le habla: cuánto amo tu ley, porque tu ley es perfecta. Y Jesucristo lo mismo dice: yo vine a cumplir la ley. Y en Romanos capítulo 7 Pablo mismo habla que la ley de Dios es perfecta. El dador de esa ley, de estos mandamientos, que no solamente son 10, son casi 600 mandamientos que usted va a encontrar en todos los 5 primeros libros. Pero los que más resaltan y que nos interesa entender son estos 10 primeros para hacer lo demás. Amados siervos, conozcamos entonces quién es el dador de la ley. Primeramente, él mismo lo dice: es Dios. Y la pregunta es: ¿y quién es Dios? Dice la Escritura: yo soy Jehová tu Dios. Y ahí está la clave. ¿Quién es el dador de los 10 mandamientos? Y escuche esto: antes de cuestionar los 10 mandamientos, antes de decir qué difíciles son, antes de preguntarse si estamos obligados a cumplirlos, antes de ver que son una carga o una imposición, usted y yo debemos de ver quién es el que los ha dado, quién es, cómo es, qué está haciendo y qué ha hecho a favor de la creación. Y ese Dios se declara y se da a conocer diciendo: yo soy Jehová. En lo que es Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le preguntó: ¿a quién, de parte de quién iré a Faraón, a tu pueblo? ¿Qué le voy a decir? Jehová declaró su nombre. Y el único que pudo entenderlo y quizás pronunciarlo fue Moisés. Porque en Éxodo capítulo 3 Jehová se declaró a Moisés y lo único que le dijo es: yo soy el que soy. Y las 4 palabras que aparecen en el hebreo original de esa revelación son 4 sílabas, en las cuales es una Y, una H, una W y otra H. Pronuncia eso. No se puede.
Por eso, escuche, en muchas Biblias no aparece el nombre de Jehová, porque algunos traductores eruditos judíos no se atreven a pronunciar un nombre que Dios no ha declarado como suyo propio. Por eso en algunas versiones, en lugar de poner Jehová o Yahweh, solamente ponen el Señor, para no equivocarse en llamar de una manera errónea al Dios Todopoderoso. Porque el yo soy es el que está dando estos mandamientos. Entendamos, ¿quién es el yo soy? La palabra que aparece en Éxodo capítulo 3, donde Dios le reveló a Moisés, en el hebreo la palabra es Hashá. Y esa palabra, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce en nuestra gramática? Simplemente se traduce como el ser. Cuando hablemos de Jehová estamos hablando del el ser. ¿Y eso qué significa? Que no tiene principio ni final. Eso da a entender que nuestro Dios, el que revela estos 10 mandamientos, es eterno. Y si es eterno significa es inmutable, o sea, no cambia. Y eso significa que si el yo soy es el ser, se creó a sí mismo, y a eso se le conoce como aceidad, subsiste por sí mismo. Y esas 3 características que son atributos hacen entender que el Dios del cual está diciendo que es un Dios que no se puede comparar con nada de lo que usted y yo tengamos en nuestra mente para entender. Por eso cuando Él dice yo soy Jehová tu Dios, Él está diciendo no hay nadie mayor que yo. Yo soy eterno, inmutable y subsisto por sí mismo en mi poder eterno. Amados hermanos, por eso cuando hablemos de los 10 mandamientos, antes de verlos como una carga, como una imposición o como una piedra pesada que hay que ver cómo cumplir y llevar, debemos de entender quién la dio. Y el que la ha dado es alguien eterno, grande, inmensurable, insondable, que está pidiendo adoración de su creación, que somos nosotros. Y cuando entendamos a entender a ese Dios grande, que no podemos comprender con nuestra mente finita, entenderemos el significado y la importancia de estas palabras que le dio a un pueblo que ahora en el Nuevo Testamento por Cristo también son para nosotros la iglesia. Amén, iglesia. Ahora entendamos entonces, vea esto. Él tiene características que le dan autoridad para poder haber dado estos 10 mandamientos. Él es santo, Él es justo, Él es eterno, es un Dios todopoderoso, Él es creador del universo, Él es un Dios sabio. Dios tiene derecho universal de gobernar por quién es Él y por quién es Él. Es nuestro deber obedecerle. Así es que, a diferencia de nuestros gobernantes que imponen normas, leyes y mandatos injustos porque ni ellos pueden cumplir, el Dios que está dando estos 10 mandamientos cumple cualquier requisito que usted y yo podamos establecer, porque Él es perfecto, santo, justo, todopoderoso, creador del universo, eterno, inmutable. Y Él es el modelo que jamás usted y yo podremos imitar perfectamente. Por eso Dios tiene la autoridad, porque Él es sabio para establecer cosas que usted y yo necesitamos. Por eso Él sí tiene derecho de establecer mandamientos, y es bueno conocerlo antes de entender su ley. Ahora bien, mire lo que la Biblia dice en Job 12:13. Léalo conmigo, por favor. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Proverbios 3:19. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con inteligencia el Señor afirmó. Salmo 104:24. Tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste ¿con qué? Con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Amado siervo de Dios, quien dio la ley es un Dios santo, justo, todopoderoso y eterno. Antes de decir no lo puedo cumplir, primero veamos quién la está dando, para poder entender los motivos correctos de por qué nos los ha dicho que lo vivamos y lo hagamos para honrarlo a Él. Porque la mayoría de nosotros nomás hablamos de los mandamientos, ay, qué difícil cumplirlo. Es porque no estamos viendo quién la dio, quién dio esos mandamientos. Ahora bien, entendamos lo segundo.
¿cómo debemos de ver los 10 mandamientos? Antes de solo verlos como una carga impuesta o algo pesado en la vida cristiana, veamos cómo debemos de ver estos 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Aquí están los 10 mandamientos. ¿Saben algo? Ayer estando con los jóvenes yo les hice un reto a todos. No lo voy a hacer porque estamos en cámara y estamos en vivo, porque se va a ver feo que la mayoría no haga lo que yo les pedí ayer a los jóvenes. A los jóvenes les pedí ayer, quité la pantalla, quítenmela por favor. A ver, yo les dije, a ver, ya leímos la Biblia, lo que estamos predicando, pónganse de pie aquellos que se puedan de memoria los 10 mandamientos, les dije. Y si yo les hago el mismo reto ahorita, que se pongan de pie honestamente todos aquellos que se pueden de memoria los 10 mandamientos, ¿cuántas almas nos pondríamos de pie? Y la respuesta fue exactamente la que usted sabe: ninguno. Y la pregunta surgió y se las hice: ¿cómo es posible que creamos estar obedeciendo a Dios sin conocer 10 mandamientos de los 600 que la Biblia habla? ¿Cómo podemos decir obedecer a Dios sin conocer lo que Él pide? Y eso es para que nosotros podamos avergonzarnos de cómo creemos conocer a Dios. No lo conocemos. Si no conocemos sus mandamientos, no le estamos conociendo a Él. En esta mañana vamos a hablar de los primeros 4 de ellos nada más, por honor al tiempo. Y solo con esos 4 le garantizo, al final se dará cuenta que no conocemos a Dios como creemos decir, porque aún los primeros 4 nadie acá se los puede correctamente de memoria. Y eso indica, iglesia, la pobreza espiritual que como iglesia tenemos. Cero cultura bíblica en cuanto a aprendizaje de ella, pero sí mucha emoción en hacer tantas cosas, pero sin conocer al que le servimos haciéndolas. Amén, iglesia. ¿Me estoy dando a entender con lo que digo? Ahora, volvamos otra vez, y esto es importante. Ya vimos al dador de los 10 mandamientos. Ahora entonces entendamos cómo debemos de ver los 10 mandamientos. Y aquí están. Usted los acaba de leer al inicio conmigo. Ahora aquí están 10 simples mandamientos reducidos en esos principios que usted y yo necesitamos aprendernos de memoria. Hermanos, estas presentaciones quedan allí registradas. Si usted las quiere, traiga su USB y que se la regalen. Pero es importante que aprendamos a conocer, entender y memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 6 Dios le dijo al pueblo: estas palabras estarán en tu boca y en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es algo que debemos de memorizar para regalárselas a nuestras generaciones. Ahora mire esto, ¿cómo entonces debemos de ver los 10 mandamientos? Y aquí están 4 principios. Primero, tenemos que, antes de ver que son una carga o una imposición por nuestra naturaleza pecaminosa, entendamos que los 10 mandamientos son una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, para darlos estos 10 principios, ¿sabe qué hizo? Se manifestó gloriosamente en el monte Sinaí. Abra su Biblia y váyase conmigo a Éxodo capítulo 19, un capítulo antes de la porción que tenemos. Y por favor, eso se llama prefacio, o cómo entender lo que viene en el capítulo 20. Es la antesala del capítulo 20. Y en el capítulo 19, si usted y yo lo leemos detenidamente, se dará cuenta que es donde Dios decide manifestarse a un pueblo que va a tomar por un pueblo especial. Y ahí es donde Dios comienza a revelar lo que iba a ser el futuro, y incluido quizás la iglesia. Y dice la manera en la cual Dios se manifestó 3 días después de esa declaración a Moisés. Le dice Dios en el capítulo 19:
Yo me voy a manifestar al pueblo para que te respeten, para que entiendan que yo te he llamado. Yo me voy a manifestar a toda esta gente que acaba de salir de Egipto y les voy a manifestar con poder, con gloria, para que entiendan quién soy yo y quién eres tú como mi siervo. Y dice la escritura, se lo estoy parafraseando, que ese día Dios le dijo: por favor, baja, desciende del monte y dile al pueblo que se santifiquen, porque dentro de 3 días yo hablaré, me manifestaré, me glorificaré y ellos contemplarán quién soy. Cuando Dios dio los mandamientos, se manifestó de una manera poderosa para que el pueblo entendiera quién era Él. Y usted lo puede leer en la Biblia, dice que Dios habló con estruendo y había sonido de trompeta que se manifestaba en la montaña. Dice que retumbaba y Dios se manifestó con fuego del cielo y una nube cubrió todo el lugar. ¿Y sabe qué tuvo la gente? Miedo en lugar de gozo, porque estaban contemplando a un Dios maravilloso, no como los ídolos de Egipto, sino como un Dios sobrenatural, eterno, todopoderoso. Es lo que usted y yo deberíamos de contemplar cuando vayamos a la Biblia y entendamos lo que Dios está declarando. Por eso los 10 mandamientos tenemos que entenderlo, que es una revelación, porque Dios reveló por primera vez a un grupo casi de 3 millones de personas quién era Él y lo que quería de esa gente que le había sacado de la esclavitud. Por eso los 10 mandamientos tenemos que verlo como una revelación, porque fue algo que no podían ver y Dios les quitó el velo para que pudieran ver su gloria, no como de hombre, sino de alguien sobrenatural. Tenemos que entender los 10 mandamientos como una confrontación de Dios. ¿Por qué? Porque desde que el hombre falló en Génesis capítulo 3, usted y yo estamos inclinados al mal. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice que todos somos malos. Por eso necesitamos a Cristo, para que Él nos justifique y nos acerque al Padre. Pero los 10 mandamientos definitivamente muestran quiénes somos nosotros y la inclinación que tenemos, y por eso los 10 mandamientos definitivamente nunca nos gustarán, porque será una confrontación al ser humano pecaminoso que somos. Tercera cosa, ¿cómo debemos de ver los 10 mandamientos? Como una guía o instrucción. ¿Quién la está dando? Aquel que es eterno, sabio y justo, que sabe lo que usted y yo necesitamos. Si yo le hago una pregunta ahorita y le digo: por favor, hermano, dígame, ¿qué va a hacer usted en el futuro? La mayoría de nosotros no tenemos ni idea qué responder a eso, pero Dios sí, porque Él es eterno. Él es el presente, pasado y futuro, no lo limitan. Entonces quien está dando las órdenes es aquel que es sabio. Y los mandamientos tenemos que verlo como una guía, una instrucción necesaria que nuestra alma necesita para vivir bien en este mundo mientras Cristo no viene por nosotros. Y debemos de ver los 10 mandamientos como una promesa. ¿Por qué? Porque en Jeremías capítulo 31, del versículo 1 en adelante, usted podrá leer que Dios dijo que iba a hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es Cristo. Y cuando ese pacto se hiciera, se desarrollara, dijo que Dios iba a cambiar el corazón de piedra de cada persona que creyera en Él, para darle un corazón de carne, un corazón sensible. Entonces póngase la mano derecha en el corazón, por favor, y pregúntese: ¿mi corazón para Dios es de carne o es de piedra? Porque la promesa de Dios era transformarlo a un corazón sensible para Él. Y por eso los 10 mandamientos debemos de verlos como una promesa, porque Dios ya la cumplió por medio de Cristo. Porque el Espíritu Santo es la confirmación de que usted y yo somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo vino porque Cristo es el nuevo pacto, que es perdón, salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Por eso entonces, antes de cuestionar los mandamientos, entendamos que es una revelación, entendamos que es una confrontación por quién somos nosotros, porque refleja el carácter pecaminoso que hay, y tenemos que entender que son una guía, una instrucción, y que es una promesa cumplida, porque a través de Cristo usted ahora entiende que debemos de vivir para Él y no para nosotros. Amén.
Ahora, siervos y siervas de Dios, aprendamos a ver a Dios en sus mandamientos. Como dije, solo veremos los primeros 4 en este día, por honor, obviamente por el tiempo. Y comencemos en su Biblia, versículo 3. Ya vimos quién es el dador de la ley, que es de los 10 mandamientos, y ya vimos sus cualidades y por qué tiene la autoridad para haberlos dado. Ahora ya vimos cómo debemos de entender estos mandamientos antes de cuestionarlos o renegar por ellos. Ahora veamos los primeros 4 mandamientos. ¿Qué demanda Dios en sus mandamientos? Aquí están en su pantalla, los puse los 4 con las citas bíblicas. Primero dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen, y aparecen más cosas. Y el 5 dice: ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. El tercer mandamiento está en el versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el 4º mandamiento: acuérdate del día de reposo para... Esos son los primeros 4 mandamientos en su Biblia, y aparecen también en Deuteronomio capítulo 5, si usted los quiere ir a confirmar. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22:37 resume estos primeros 4 mandamientos en uno: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el primer y grande mandamiento. Eso significa, están vigentes para la iglesia estos 4 mandamientos. Amén. Ahora veamos uno por uno cada uno de ellos. Los primeros 4 mandamientos reflejan lo que Dios demanda para sí mismo de parte de la creación que somos los seres humanos. Ojo, no es solamente para hijos de Dios, cristianos. Esto Dios lo demanda para toda la humanidad. Obviamente nunca lo van a cumplir, y la iglesia sí estamos en el deber de ser responsables de vivirlos. El primer mandamiento, ¿qué dice, iglesia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Escúcheme, los 4 mandamientos es Dios, el Dios sabio, justo, todopoderoso, haciendo que el ser humano se enfoque en ver quién es Dios. Los primeros 4 mandamientos no tienen nada que ver con usted ni conmigo, sino es lo que Dios pide de nosotros para con Él. Porque usted y yo estamos inclinados a tratar de vernos a nosotros mismos antes de ver a Dios. Y estos mandamientos nos anulan en pensar en algo para nosotros, pero sí nos enseñan lo que Dios está pidiendo de nosotros para Él. Y ese es el verdadero evangelio, en olvidarnos de nosotros para que Dios sea glorificado, para que Él se lleve la gloria. Pero el ser humano está buscando gloria todos los días, porque es lo que el diablo está ofreciendo siempre. Se le ofreció a Cristo, Mateo capítulo 3. 3 cosas que le ofreció a Cristo, las sigue ofreciendo a cada uno de nosotros todos los días. Amados siervos, lo que Dios está pidiendo en su primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La inclinación del ser humano es hacer dioses para adorar. Fuimos creados para buscar adorar algo, pero por el pecado hemos dejado de adorar al verdadero Dios para adorar nuestros propios ídolos, construidos por nuestros propios deseos. Y eso es que hemos empezado a adorar a personas, a padres, madres, hijos, jugadores, famosos, artistas, objetos y cualquier cosa. Porque el ser humano allá en la creación fue diseñado para adorar a Dios. Y en toda creación, todo ser humano hay necesidad de adorar algo. Pero Dios está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese es un llamado para que usted no busque adorar a alguien más sino a Dios. Por eso es peligroso decir como esposos o como novios: mi amor, yo te adoro. Porque el único que debemos de adorar es a Dios. Y esas palabras pueden generar hacer de esa persona un Dios. O decirle a los hijos: hijo, yo te adoro. Cuidado,
porque eso sería el principio de comenzar a robarle la gloria a Dios. Dios está siendo claro, ese Dios perfecto está demandando que nadie se haga dioses ajenos, sino hacerlo a Él, el único Dios verdadero. Y le puedo asegurar que usted dirá: pero hermano, yo estoy aquí en la iglesia, yo no tengo ídolos a quien adorar para gloria de Dios. Pero usted y yo egoístamente nos estamos idolatrando, haciéndonos dioses. Desde el momento que usted y yo comenzamos a imponernos sobre otra persona, usted está endiosándose a sí mismo. Y eso es peligroso. Y Dios mismo, cuando le está hablando a este pueblo a través de Moisés, este pueblo viene de una idolatría que vio en Egipto. Vio 10 dioses levantados como los máximos ídolos a adorar. Esta gente que salió del Sinaí vio a un faraón creyéndose el Dios del universo. Y por eso Dios les está quitando la mente de idólatras a esta generación. Pero le aseguro, esa misma mente muchos ahora, aún con el evangelio, la seguimos teniendo, dándole adoración a cosas, a personas, antes que a Dios mismo, que nos ha dado la vida, y sobre todo la vida eterna en Cristo. Esto es importante para entenderlo, porque usted y yo no le daremos adoración a alguien que no conocemos. La única manera de no hacer dioses ajenos es conocer al verdadero Dios. Y como iglesia, muchas veces estamos tan lejos de entender quién es Dios, porque la reverencia, el pudor, la humildad y la sencillez se nos ha escapado como hijos de Dios. Hay más soberbia, arrogancia, en vez de reconocer a quién le debemos de dar la gloria. Éxodo capítulo 3 versículo 14 dice: respondió Dios a Moisés diciéndole: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ya le dije, ese viene del verbo hashá, que significa el ser, el que es eterno, el que es inmutable, el que subsiste por sí mismo. Todo cuanto usted quiera ser Dios perecerá, pero quien está pidiendo aquí adoración plena es alguien que es eterno, no tiene principio ni final, alguien que jamás cambiará en cuanto a quién es Él. Por eso Él pide que seamos adoradores de ese único Dios, el cual es nuestro creador. Eso es nada más del primer mandamiento, y podíamos hablar más. Ahora vámonos al segundo. Él pide que no nos hagamos dioses, así que tenga cuidado con estar haciendo dioses a otras cosas, o sea, hacerse Dios usted mismo, en lugar de darle a Dios la honra y la gloria que merece. El segundo mandamiento, ¿qué dice? Versículo 4: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuche, lo que Dios está diciendo primero es que no hay nadie que pueda compararse a Él, y por eso Él es el único Dios a quien debemos adorar. Lo segundo dice: no puedes hacerte imagen, y dice las 3 lugares donde usted puede sacar cualquier idea de qué hacer para adorar. Dice: ni nada semejante a lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de ella. Pero el ser humano desde la caída ha levantado ídolos. Babilonia fue la primera en levantar una torre para pretender ser mejor que Dios. Lo vimos en Génesis. Y desde entonces esa idea de levantar altares gigantes hasta el día de hoy sigue generándose por la perversidad del hombre. Egipto, cuando esta gente salió, levantaron 3 pirámides, y en todo el mundo hay altas murallas para poder mostrar que pueden llegar al cielo sin Dios.
Dios está diciendo: nada que el ser humano pueda crear puede compararse a quien es Él. Por eso usted no puede hacer ídolos. Amados hermanos, pretender que un crucifijo es tener la presencia de Dios es idolatría. Pretender andar aretes o alguna imagen visible que usted la pueda ligar a ser cristiano o santo es idolatría. Andar imágenes que tiendan la idea de decir algo espiritual es idolatría. Y Dios lo dice, versículo 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué, iglesia? Porque yo soy Jehová, tu Dios. ¿Quién es Él? Fuerte. ¿Qué más? Celoso, hermanos. Todo aquello que usted como cristiano y yo, sin entender esto, levantemos adoración a imágenes, objetos o cosas, escúcheme, es el principio de maldición generacional para su familia. Por eso como iglesia enseñamos: ninguna imagen de una santa cena o ninguna imagen aludida a algún santo podrá representar la gloria de Dios. Es más, eso es meter maldición a nuestros hogares, si usted no lo sabía. Porque Dios está diciendo: porque yo visito la maldad de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todo aquel que pretende encajar a Dios en un objeto o en algo que es imagen, se está atribuyendo maldición de parte de Dios. Veía la noticia esta semana: en Brasil van a hacer a otro Cristo Redentor más alto del que ya tienen en una montaña, para que la gente siga adorando a una estatua en lugar al Dios verdadero. Y usted mira: ay, gracias a Dios que yo soy cristiano y eso no es para mí. Pero le puedo asegurar que en su casa tiene imágenes de algún familiar que tiene colgada, que usted de una manera quizás ignorantemente podría estar adorando sin darse cuenta. Eso es idolatría y maldición. Jóvenes, familia de Dios, solo con 2 mandamientos es para que usted y yo, en temor reverente, podamos ver lo que Dios está demandando, no como una carga, sino porque Él desea santificarnos a través de cumplir esto. Nada de este mundo puede figurar a Dios, porque Él es más grande de nuestro conocimiento. Segundo libro de Crónicas 6:18 dice: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Escuche, la Biblia está diciendo que ni aún el universo puede contener a Dios. ¿Cómo el ser humano puede pretender pensar que una estatua puede representar a Dios? Cuando Dios se manifestó en la gloria del templo de Salomón, lo hizo porque Él quiso ser visto por esa gente y esa generación, no porque esa casa le diera el espacio que Él necesita. No hay nada que pueda contener a Dios, porque Dios está más allá de lo que nuestra mente puede comprender y entender. ¿Y por qué más no podemos hacer imágenes para adorar? Juan 4:24 dice: Dios es, ¿qué, iglesia? Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso cuidado con andar idolatrando a personas. Hoy está de moda eso. ¿Cuántos cantantes cristianos están siendo importantes dentro de la sociedad cristiana? Ay, el hermano tal, el pastor tal. Hermanos, es Dios el que merece la gloria, los aplausos, el reconocimiento. No líderes, no pastores, mucho menos cantantes y salmistas, que no aparece como ministerio en la Biblia. Amén, iglesia. Ahora, amados siervos del Señor, tercer mandamiento está en el versículo 7. Léalo conmigo fuerte. ¿Qué dice la escritura? No tomarás. Léalo usted. No tomarás
Este es uno de los mandamientos de Dios que la mayoría conocemos, pero saben, es quizás uno de los que más fallamos. Y cuando Dios lo pone acá, dentro de sus 10 principios, mandamientos para usted y para mí, si Dios lo ha puesto, el Dios que es justo, santo y el legislador perfecto, es porque para Dios es importante que lo cumplamos. Y Él dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque hay una consecuencia. Lo dice el mismo versículo: porque Dios no dará por inocente al que lo haga. Siervos de Dios y siervas de Dios, el nombre o los nombres atribuidos a Dios en su palabra debe de ser algo sagrado para nosotros como hijos de Dios, y no será algo que tomemos a la ligera o pronunciemos como cualquier cosa, como se está haciendo en la sociedad actual y en la cual muchas veces usted y yo somos parte. Solo mire lo que dice el Salmo 139:20: porque blasfemias dicen ellos contra ti. Y escuche esto: tus enemigos toman en vano tu nombre. Todo aquel cristiano, creyente, nacido de nuevo, que tome el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo en vano, se hace automáticamente enemigo de Dios. Y es importante que lo sepamos para no ocupar ni al Espíritu Santo, ni el nombre de Jesús, ni a Jehová y los nombres atribuidos en el Antiguo Testamento como cualquier cosa, porque para Dios es importante. Por eso enfatizo y vuelvo a decir, por eso muchas versiones, por ejemplo las Américas, en la versión de la Biblia Las Américas no aparece el nombre Yahweh ni Jehová, aparece nada más el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque por la reverencia y el respeto a no decir algo que ofenda a Dios. Los judíos hasta el día de hoy no dicen Yahweh, dicen Adonai, porque tienen reverencia y un temor de juicio al pronunciar mal el nombre de Jehová, que usted y yo lo tenemos ahora porque le pusieron vocales. Pero escuche la importancia. Y ahora vea algo de lo terrible que es ocupar el nombre de Dios en vano, ya sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levítico 24:13. Si gusta, búsquelo para que le quede registrado y usted lo subraye, para que le demos la importancia y la seriedad de lo que es ocupar el nombre de Dios como cualquier cosa. Lo tiene en la pantalla, pero si usted lo quiere subrayar, créame, le va a beneficiar para darle el respeto a Dios de hoy en adelante, si no eso le hemos dado. Dice Levítico 24:13: y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: cualquiera, léalo conmigo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, y así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Wow, hermanos, esto es serio. ¿Cuántas veces hemos ocupado el nombre de Dios en vano? ¿Cuántos chistes hemos participado cuando se enfatiza el nombre del Hijo, o del Padre o del Espíritu Santo como cualquier cosa? Esto es para aterrarnos. Versículos anteriores dicen que era un hijo de una israelita que le nació de un padre egipcio, y ese joven de padre egipcio salió con todo el pueblo y llegaron al Sinaí, y estando ahí, escuche, se peleó con un israelita, tuvieron una discusión, y él, de enojo, de la furia por lo que es la pelea que tuvieron, blasfemó contra Jehová. Y la gente que escuchó se atemorizó y le fueron a poner queja a Moisés. Y Moisés le dijo: Jehová, ¿y qué hacemos? Te insultaron a ti. Y la gente, y algunos escucharon. Y Dios dice: el tal que sea apedreado. ¿Qué tal si ponemos ese mandamiento aquí en la iglesia? ¿Se anima? Podemos traer piedras de una ferretería. ¿Cuántos quedarían en la iglesia de pie? Amados hermanos, esto es serio.
¿Cuántos eslogan el pueblo cristiano está sacando para hacer algo chivo del nombre de Dios? Cuando no le damos la importancia a qué significa el nombre de Dios. Dijo: yo soy el que soy te envía. Allá el ser te está enviando. Por eso a través del Antiguo Testamento hay varios nombres que se mencionan, y usted habrá escuchado alguno de ellos: Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Elohim, que es creador, y así muchos nombres que los profetas, los escritores buscaron atribuirle a Dios para poder llamarle. Y cada uno de ellos debe de ser respetado. Y ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir: tenga cuidado con escoger nombres que son atribuidos a Dios para sus hijos, si usted no está dispuesto a encaminarlo en el camino correcto, porque eso traería maldición. Y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de la palabra de Dios. Cada nombre en la Biblia tiene un significado, y cada significado tiene un principio y un futuro para esa persona que lo porta. Hay nombres que son para maldición en el Antiguo Testamento. Amén. Me doy a entender con lo que estoy diciendo. El nombre de Dios debe de ser respetado por la iglesia, y usted y yo somos llamados a eso, a respetarlo. Amados hermanos, cuidemos nuestra boca de no decir aquello que no honra a Dios. Es más, voy a sumar algo de lo que como iglesia podemos hacer. Tengamos cuidado de orar sin tener conciencia de a quién le estamos orando, porque hasta eso podría entenderse como algo que estamos deshonrando su nombre. Jóvenes, cuidado con cantar cosas que no entendemos ni comprendemos de Dios, porque hay que estar consciente de qué es lo que estamos cantando y saliendo de nuestra boca a ese Dios que pide que su nombre no sea blasfemado. Amén, iglesia. Sé que hay calor, hay cansancio, pero ya con esto termino. Cuarto mandamiento, versículo 9. ¿Qué más dice? 6 días trabajarás y harás toda obra. 10. Mas el séptimo día, ¿qué dice? Es reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué, iglesia? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí viene la gran pregunta como iglesia: ¿está vigente el día de reposo, hermanos? Y la mayoría diría: no sé. Los 9 mandamientos sí, pero este no, hermanos, porque no somos sabáticos ni somos adventistas. Y yo sé que esa sería la respuesta de la mayoría. Pero este mandamiento, ¿está vigente o no? Primero entienda, este mandamiento nos habla de lo importante que es para Dios que dediquemos un día para su adoración y exaltación. Este mandamiento refleja lo importante que es para Dios que usted y yo le busquemos en un tiempo, en un lugar específico, para que Él reciba la gloria de parte que merece de parte de nosotros. Y es importante, y si la Biblia lo está diciendo, es porque es un mandato. Y si el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, ¿este mandamiento está vigente o no? Y aquí viene el problema: pero nosotros nos congregamos el sábado, no el séptimo. Y el pueblo judío toma el día domingo como el primer día de la semana. Entonces para ellos el séptimo día nos cae en nuestro calendario día sábado, pero nos congregamos domingo y solamente la mañana. Y entonces, ¿qué respuesta dar a eso? Ahora, primeramente entendamos: cuando Dios da estos mandamientos, está en el Sinaí y está ordenando la vida religiosa y espiritual de una nación. Y Dios está desarrollando pactos a través de la historia para con este pueblo. Y este pueblo necesitaba entender que ya no eran esclavos en Egipto, que trabajaban los 7 días de la semana.
Este pueblo necesitaba entender que debían de descansar un día como Dios lo hizo para adorar. Es más, el séptimo día Dios lo hizo a propósito para que el ser humano lo adorara, porque si Él no lo dice, ninguno de ustedes estaríamos en este día acá. Si no estuviera en la Biblia que hay un día que hay que respetar para adorarlo, le aseguro, todos diríamos: ve, pastor, no me puede obligar a congregarme si no hay nada en la Biblia que diga que debo de ir el domingo. Pero como hay un día de reposo establecido, nos obligamos a venir y estar acá. ¿Amén o no amén? Si Dios no lo establece, no nos congregáramos ni un día. Por eso Dios lo puso. Ahora la pregunta es: ¿debemos de cumplirlo como iglesia? La iglesia debe de obedecer el día de reposo, pero debemos de entender la Biblia en su completa interpretación para darle sentido correcto de la adoración. Escuche, la iglesia hoy está bajo el nuevo pacto que es Jesucristo, y Él es Dios. Él no vino para invalidar la ley, sino para cumplirla, pero nos marca nuevos principios de adoración. A Israel le pidió Dios un día, nada más. ¿Sabe qué hace Israel todos los demás días? Lo que quieran. No se congregan otro día, sino solamente el muy séptimo día, 24 horas, desde el día viernes a las 6 de la tarde hasta el día séptimo, que para nosotros es el día sábado, a las 6 de la tarde. Son 24 horas que ellos están en las sinagogas orando, leyendo el Antiguo Testamento, recitando salmos. Todo ese tiempo no hacen ninguna labor más que solamente orar, cantar, leer la Biblia, estudiarla y comer. Y sabe una cosa, hasta el día de hoy se respeta en Israel eso. Ahora nosotros, Cristo, el nuevo pacto, Él es nuestro reposo, según Hebreos capítulo 3 y Hebreos capítulo 4. Jesucristo ahora es el nuevo pacto. Él es nuestro reposo. Él es Dios, el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Ahora la iglesia descansa en la fe del verdadero Hijo de Dios, que es Jesucristo. Ahora entonces, ¿debemos de seguir bajo el Shabbat como Israel lo celebra? No, pero sí debemos de tener un día de reposo para adorarle. Y como en nuestro día de reposo, escuche lo maravilloso de la Biblia. Lea conmigo por favor Lucas capítulo 6, aparece en su pantalla, y si no, búsquelo para después usted pueda estudiarlo. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Versículo 6 de capítulo 6, versículo 4 de Lucas. Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no le es lícito comer, sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban. Versículo 5 del capítulo 6 de Lucas. Y les decía: el Hijo del Hombre, ¿qué dice, iglesia? Es Señor aún, ¿de quién? Del día de reposo. ¿Quién es Señor del día de reposo ahora en el tiempo de la iglesia? Cristo. Él es nuestro reposo. La pregunta es, ahora que le pertenecemos plenamente a Cristo, que ya no somos nosotros, sino que Él en nosotros, ¿cuántos días debemos de congregarnos? Todos los días hasta que Cristo venga. Porque Él es nuestro reposo. Y lo dice también Mateo 18:20: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Ahora usted y yo tenemos el permiso de Dios, no de congregarnos un día nada más, sino todos los días, las 24 horas. Porque estamos bajo el nuevo pacto. Claro que respetamos el día de reposo, y por eso tenemos la cultura de un día a la semana venir a un templo y congregarnos. Pero por eso también se congrega martes, puede ser miércoles, jueves, cualquier día, porque Cristo es mayor que el día de reposo y somos llamados a ser imitadores de Cristo. Claro que está vigente el día de reposo, solo que ahora no de una manera religiosa como los judíos lo siguen practicando, sino de una manera real y viva. Cualquier día podemos invocar el nombre de Dios.
Y definitivamente el día domingo para nosotros no puede ser negociable, porque debemos de buscar a Dios. Porque escúcheme y lo vuelvo a repetir: si Dios no establece un día, nadie de los que estamos aquí lo buscáramos. Si no se nos invita de parte de los líderes, pastores, a congregarnos, no lo haríamos. Y por eso Dios mismo le dijo a Pablo por el Espíritu Santo: no dejando de congregarnos como algunos tienen, porque Dios sabe de qué padecemos. Entonces, en esta mañana hemos aprendido, iglesia, cuál es la finalidad de Dios en sus primeros 4 mandamientos: que el ser humano pueda conocerle en su carácter, santidad, justicia, amor y fidelidad en el primer mandamiento. Que el cristiano pueda comprender lo majestuoso que Él es, lo insondable de sus pensamientos, lo inescrutable de su divinidad y belleza eterna en el segundo mandamiento. Que el cristiano pueda amarle en respeto por quien es: creador, fiel, verdadero, Jehová Rafa, Jehová Nisi, y podamos llamarle por su nombre con la reverencia que Él merece, como el tercer mandamiento. Y que el cristiano pueda reconocer que nuestro tiempo es de Dios completamente y para siempre, que no hay límite de un día, sino que ahora todos los días son séptimos días de adoración para nosotros. Dios desea que le amemos mostrando la obediencia a lo que Él nos pide, y eso nada más lo hemos aprendido en 4 mandamientos de los 10 que Él ha dado. Yo le invito en el nombre de Jesús a que, como creyentes nacidos de nuevos, teniendo en cuenta esos 4 principios, dejemos de pensar tanto en nosotros y mejor pensemos en lo que Él pide. Dejemos el egoísmo atrás de mis planes, de mi futuro, de lo que anhelo, y veamos que lo que Dios está pidiendo es que lo veamos a Él todos los días. Que entendamos que no es mi esposa, no es mi hijo, no es mi ministerio, no es aún ni el templo ni la iglesia, sino que es Él a quien quiere que estemos viendo todos los días. No se trata de lo que deseamos, de lo que esperamos. Se trata de lo que Él quiere que empecemos a ver nuevamente: su gracia, su bondad, su misericordia, su fidelidad. Él desea que nuestra mirada deje de estar cegada por el mundo para volver a ponerlos en Él. Jesucristo lo dijo en Hebreos capítulo 12: puesto los ojos en el único autor y consumador de la fe, Cristo. Cristo, póngase de pie y quiero que oremos juntos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por revelarnos, Señor, tus mandamientos que muestran tu santidad, tu carácter, tu justicia, tu sabiduría. Debemos de reconocer que hemos fallado, Señor, al no cumplirla como tú esperas que lo hagamos. Tu palabra dice que tus mandamientos no son gravosos para aquellos que te aman. Y yo te pido en el nombre de Jesús en esta mañana que nosotros con tu Espíritu Santo volvamos a amarte como tú mereces, para poder ver en ellos no un agravio sino una bendición. A través de estos primeros 4 mandamientos, en el nombre de Cristo, yo te pido, Padre Jehová, que nos vuelvas a ti. Quita, Señor, de nuestra mente el pensar en sí mismos para pensar en ti, en tu gloria, en tu poder, en tu divinidad, en tu santidad, en tu justicia. Enseña como iglesia a volver a enamorarnos, a volver a tenerte temor reverente, respeto, a tener miedo de fallarte por el castigo, a tenerte el respeto que esa gente te tuvo cuando te escuchó en el monte Sinaí. Señor, yo te pido que nos ayudes a acercarnos nuevamente a ti, para amarte y respetarte como tú lo demandas. Amado hermano, yo le invito en el nombre de Jesús, que usted está ahí paradito. Yo no conozco su condición y no estoy para juzgarlo, yo conozco la mía. Pero yo le hago la invitación: si en su corazón el Espíritu Santo le pone palabras para orar, para volver a tener una mejor comunión con Dios, mejor de la que ya tiene, hable con su Padre Celestial, hable con Él y pídale que le ayude a acercarse y a amarlo más por quién es Él y por lo que Él nos está pidiendo en esta mañana.
Y mientras usted como hijo o hija de Dios ora, yo quiero hacer una invitación. No sé si entre nosotros hay alguien que aún no ha entregado su vida para vivir para Cristo. Yo no sé si entre nosotros hay alguien que aún no ha entendido que su vida está llena de pecado y necesita arrepentirse por medio del Evangelio de Cristo. Si hay alguien entre nosotros que aún no es un hijo de Dios, levante su mano. Queremos orar por usted. Queremos orar por su salvación. Queremos orar para que su alma no se vaya al infierno, sino que Dios pueda hacerlo su hijo y gozar de una eternidad como regalo que Él ofrece. ¿Habrá alguien en medio nuestro? ¿Habrá alguien que hoy quisiera cambiar su destino eterno porque ha entendido lo que Dios demanda? Levante su mano, queremos orar por usted. Y hago la invitación, si entre nosotros hubiese un hijo de Dios, una hija de Dios, que a través de la exposición de la palabra se siente retado, confrontado por el Evangelio de Cristo y quisiera nuevamente reconciliarse con el Señor, con sus palabras, con el Evangelio y comenzar a vivir una vida diferente, agradable a Dios, levante su mano, queremos orar para que Dios le dé fortaleza, le anime, lo abrace, lo bendiga para ser mejor hijo de Él. Si no lo hay, Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu cuerpo que somos nosotros, la iglesia. Ayúdanos, en Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Amén. Gracias. Quédese así como está, ya nos vamos. No se aflija porque va a comer. Ya comió lo mejor. 24 horas. Este día solo un guineíto en el desayuno, un guineíto.